Hola a todos y bienvenidos de nuevo a... Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún chisme jugoso del mundo del espectáculo turco. Tenemos mucho que contarte hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, y que parece no querer morir nunca, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han pasado meses desde que se separaron, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Pero el misterio y las especulaciones sobre los motivos y el estado actual de su vínculo siguen más vivos que nunca. Y créanme, lo que vamos a revelar hoy los va a dejar boquiabiertos. Prepárense para un viaje profundo a través de rumores, verdades a medias y una revelación que podría cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos. Ajusten sus cinturones porque esto va a ser un torbellino de emociones. Asterisco, 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 asterisco. Para entender la magnitud de esta revelación, es importante recordar un poco la historia, o mejor dicho, la telenovela de la vida real que vivieron Kerem y Hande. Su romance, que nació en el set de filmación de una exitosa producción que los catapultó a la fama internacional, fue seguido con lupa por millones de fans. Millones. Eran la pareja del momento, la encarnación del amor en la pantalla y fuera de ella. Su química era innegable, tanto que era difícil separar a los personajes de la realidad. ¿Recuerdan sus primeras apariciones públicas? Eran puro fuego. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, gestos cariñosos, todo apuntaba a una relación sólida y duradera. Nos vendieron un cuento de hadas y nosotros, como buenos espectadores, nos lo creímos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de crisis empezaron a circular meses atrás, alimentados por la falta de fotos juntos y declaraciones ambiguas. La prensa rosa, como buitres acechando a su presa, no tardó en oler la sangre. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia era analizada con lupa. Se hablaba de celos, de agendas incompatibles, de terceros en discordia, un verdadero culebrón turco, pero fuera de la pantalla. Finalmente la noticia de la ruptura sacudió a la opinión pública. El mundo virtual se dividió en dos, los que no lo podían creer y los que ya lo veían venir. Ambos se mantuvieron en silencio sobre las razones, dejando un vacío de interrogantes que hasta el día de hoy no se había llenado por completo, hasta ahora. El silencio a veces es más ensordecedor que 1000 palabras. Y en este caso el silencio de Kerem y Hande alimentó aún más las especulaciones. La gente necesitaba respuestas, quería saber qué había pasado con su pareja favorita. Pero ellos, como dos profesionales, optaron por la discreción. ¿Fue una decisión correcta? Solo ellos lo saben. Asterisco, 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 asterisco. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Preparen sus corazones, porque lo que viene a continuación es de alto impacto. Fuentes cercanas a Kerem Bürsin, y esto es información de primera mano, revelaron un detalle que hasta ahora se mantenía oculto. Parece ser que durante los meses posteriores a la separación, Kerem ha estado lidiando con sentimientos encontrados. Una verdadera montaña rusa emocional. Si bien ha tratado de seguir adelante con su vida profesional y personal, y vaya que lo ha hecho, siempre ha existido una sombra, una pregunta sin respuesta que lo atormentaba, ¿realmente había hecho todo lo posible para salvar la relación? Esa pregunta, como un fantasma del pasado, lo perseguía en sus sueños y en sus momentos de soledad. Una pregunta que, al parecer, lo ha llevado a tomar una decisión sorprendente. Según nuestra fuente, Kerem llegó a la conclusión de que quizás no. Que tal vez la presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias del trabajo habían nublado su juicio y lo habían alejado de Hande. El éxito a veces tiene un precio muy alto. Y en este caso, el precio podría haber sido su relación. Pero lo más impactante no es eso, sino lo que hizo al respecto. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Dejen de lado todo lo que pensaban que sabían, porque esto podría cambiarlo todo. Asterisco, 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 asterisco. A pesar del tiempo transcurrido y de los rumores que lo vinculan con otras mujeres, Kerem, al parecer, tomó una decisión audaz: intentar reconectar con Hande. Sí, lo oyeron bien. Un intento por revivir un amor que parecía muerto y enterrado. Nuestra fuente nos asegura que Kerem ha buscado acercamientos discretos, a través de amigos en común, incluso enviando mensajes sutiles a través de las redes sociales. Mensajes que, según algunos expertos en lenguaje corporal y psicología,
esconden un profundo arrepentimiento y un deseo de reconciliación. No se trata necesariamente de una reconciliación amorosa inmediata, sino más bien de un intento por sanar heridas y, quién sabe, quizás construir una nueva base para una relación futura. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. ¿Será posible? Pero ¿cómo se produjo este cambio de actitud en Kerem? ¿Qué lo llevó a reconsiderar su postura? Según nuestras fuentes, un punto de inflexión fue la distancia. Al alejarse de la vorágine mediática y tener tiempo para reflexionar, Kerem pudo ver las cosas con mayor claridad. Se dio cuenta de que había cometido errores y que no había valorado lo suficiente lo que tenía con Ande. El arrepentimiento, al parecer, fue el motor que impulsó su deseo de reconectar. Los acercamientos de Kerem, según la fuente, han sido muy sutiles y respetuosos. No ha intentado presionar a Ande ni invadir su espacio. Simplemente ha intentado hacerle saber que está ahí, que piensa en ella y que lamenta lo sucedido. Un gesto de madurez y humildad que, según algunos, podría ser clave para una posible reconciliación. ¿Cómo ha reaccionado Ande ante esto? Ahí está el gran misterio. La pregunta del millón. Si bien no ha habido confirmación oficial de su parte, observadores cercanos aseguran que ha mostrado una actitud receptiva, aunque cautelosa. Una mezcla de sorpresa, curiosidad y, quizás, un atisbo de esperanza. Es comprensible que Ande necesite tiempo para procesar todo y decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad a esta historia. Después de todo, ella también sufrió con la ruptura y necesita estar segura de que Kerem realmente ha cambiado y está dispuesto a comprometerse. La reacción de Ande, según nuestras fuentes, ha sido muy inteligente y estratégica. No ha cerrado la puerta por completo, pero tampoco ha dado falsas esperanzas. Se ha mantenido firme en su postura de evaluar la situación con cautela y tomar una decisión informada. Una actitud que demuestra su madurez y su inteligencia emocional. Pero, ¿qué dicen los amigos en común de esta situación? ¿Están apoyando a Kerem en su intento de reconectar con Ande? Según nuestras fuentes, la opinión está dividida. Algunos creen que es una buena idea y que Kerem y Ande merecen una segunda oportunidad. Otros, en cambio, piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino y no reabran viejas heridas. Una división que refleja la complejidad de la situación y la dificultad de dar un consejo objetivo. Asterisco, 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 asterisco. Esta revelación nos plantea varias preguntas. Preguntas difíciles y sin respuestas fáciles. ¿Es posible reconstruir una relación después de una ruptura tan mediática? ¿Pueden los sentimientos del pasado superar los obstáculos del presente? ¿Está Kerem realmente arrepentido de sus acciones, o se trata solo de un capricho momentáneo? ¿Es el arrepentimiento un sentimiento genuino o una estrategia para recuperar la fama perdida? Solo el tiempo dirá la verdad. El tiempo, ese juez implacable que pone a cada uno en su lugar. La presión mediática, sin duda, es un factor importante a tener en cuenta. ¿Podrán Kerem y Ande lidiar con el escrutinio público si deciden darse una segunda oportunidad? ¿Estarán preparados para enfrentar las críticas y los juicios de valor? La experiencia les ha enseñado que la fama tiene un lado oscuro y que no siempre es fácil mantener una relación en el ojo del huracán. Otra pregunta clave es si Kerem y Ande han cambiado desde la ruptura. ¿Han aprendido de sus errores? ¿Están dispuestos a comprometerse y a trabajar en su relación? La madurez es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Y solo el tiempo dirá si Kerem y Ande han madurado lo suficiente como para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Lo que sí es innegable es que la historia de estos dos sigue generando un enorme interés. El interés del público, ávido de historias de amor y desamor. Son jóvenes, talentosos y tienen una base de fans increíblemente leal. Una base de fans que se ha dividido en dos bandos, los que sueñan con verlos juntos de nuevo y los que creen que lo mejor es que cada uno siga su propio camino. La opinión de los fans, aunque importante, no debe ser determinante en la decisión de Kerem y Ande. Al final, son ellos quienes deben decidir qué es lo mejor para su felicidad. Y esa decisión debe basarse en sus propios sentimientos y en sus propias experiencias. Asterisco, 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 asterisco. En mi opinión, lo más importante aquí es el respeto mutuo. El respeto por sus decisiones, por sus sentimientos y por sus caminos.
Independientemente de lo que depare el futuro, tanto Kerem como Hande merecen la oportunidad de ser felices y de tomar decisiones que sean las mejores para ellos. No podemos juzgar sus acciones ni especular sobre sus verdaderas intenciones. No somos quienes para juzgar sus vidas. Solo podemos observar y esperar, deseándoles lo mejor. Deseándoles que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Creo que Kerem ha demostrado valentía al intentar reconectar con Hande. Reconocer los errores y tratar de enmendarlos no es fácil. Y en este caso, la valentía es aún mayor, teniendo en cuenta la presión mediática y la opinión pública. También creo que Hande está actuando con mucha inteligencia y cautela. No se está dejando llevar por la emoción ni por la nostalgia. Está evaluando la situación con objetividad y tomando una decisión informada. Una actitud que demuestra su madurez y su capacidad para tomar decisiones difíciles. Al final, el futuro de Kerem y Hande está en sus manos. Solo ellos pueden decidir si quieren darse una segunda oportunidad o si prefieren seguir caminos separados. Y cualquiera que sea su decisión, debemos respetarla y desearles lo mejor. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora queremos saber tu opinión. La opinión de ustedes, nuestra querida audiencia. ¿Qué te parece esta inesperada revelación? ¿Crees que Kerem y Hande tienen futuro juntos? ¿Les darías una segunda oportunidad? ¿O crees que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leerte. Queremos saber qué piensas sobre esta historia de amor y desamor. No olvides darle like a este vídeo si te gustó y compartirlo con tus amigos. Ayúdanos a difundir esta noticia y a generar un debate interesante. Y por supuesto suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna noticia del mundo del espectáculo turco. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Asterisco, 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 asterisco. Gracias por ver este vídeo. Realmente apreciamos tu tiempo y tu apoyo. Esperamos que hayas disfrutado de esta versión extendida y que te haya dado una perspectiva más completa de la situación. No olvides dejarnos tus comentarios y contarnos qué temas te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Queremos saber qué te interesa y qué te gustaría ver en nuestro canal. Hasta la próxima. Y recuerda, el amor es complicado, pero siempre vale la pena luchar por él. ¿O no? Tú decides.